porque ha salido un nuevo libro, ha escrito otros. Estoy hablando de Sebastián Russo Bautista. Él nació en La Plata en 1973, es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, profesor de Sociología Audiovisual, Teoría de la Comunicación y la Imagen e Introducción a la Cultura Argentina y Latinoamericana en la Universidad de José C. Paz. Algo va a tener que ver esta experiencia particularmente de la Universidad de José C. Paz, la UNPAS, Sociología de la Imagen en la UBA, director de los proyectos de investigación en torno a la espectralidad y ensayismo, coeditor de la serie Tierra en Trance, cuadernos de cine latinoamericano, autor de En la lengua que cortaste o La memoria de nosotros y La parva muerte o La memoria de los otros. Acaba de editar el libro Lo mal visto, Mitos, Imágenes y Teorías Conurbanas, editado por la UNPAS, y Milena Cacerola, doctor en Ciencias Sociales por la UBA. Lo tenemos en línea y lo quiero saludar. Seba, buen día, gracias por estar ahí. Buen día, Federico, audiencia, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bastante bien, bastante bien. Por ahí, si tenés el micrófono cerquita, va bárbaro. Bueno, Sebastián, la verdad que... Sí, ahí lo acerqué un poquito. Ahí está perfecto, espectacular. Veníamos charlando fuera del aire y nos parecía una oportunidad perfecta por los temas que venimos tratando acá en el programa, por las entrevistas, las columnas, por el intento de darle un sentido a este tiempo tan desquiciado a veces, o así aparenta ser. Y siempre decimos que el motivo de este programa es precisamente esa sensación de desquicio, pero que debe tener explicaciones y hay que intentarlas, hay que buscarlas y hay que construir también un nuevo sentido, porque evidentemente cuando un momento histórico o una forma de organización social se la ve como fuera de sentido es porque evidentemente perdió su capacidad de producir ese lazo social, ¿no? Y la sociología lo ha estudiado de manera muy prudente, pero además tu investigación tiene mucho que ver con este intento que hacemos desde acá. Hablábamos de las periferias, hablábamos de lo mal visto, como le llamás vos, hablando del conurbano, y nosotros hacíamos un paralelismo con esta descentralización o descentralidad que vivimos en Córdoba a partir de la identidad serrana frente a la identidad urbana, algo que también nos ha permitido pensar, reflexionar y entender que debe haber un nuevo protagonismo social que salga de esa centralidad porteño-centrista en nuestro caso, pero también se reproduce en las provincias a partir de las capitales, pero de la idea de urbe, ¿no? De la idea de ciudad frente, por ejemplo, a lo que se ve como monte. Mirá, ayer salió, después lo voy a comentar, una expresión de el presidente de la Sociedad Rural del Noroeste Cordobés, una zona muy desmontada en los últimos años, diciendo que por el monte y por la ley de bosque que protege el monte nativo se perdieron miles de hectáreas en incendios. Y entonces su propuesta es sacar todo el monte para que no se incendie. Algo que nos hace acordar a la conquista del desierto, ¿no? Hay algo de todo esto. Bueno, te hago este paralelismo para que vos nos cuentes un poco de este libro, de lo mal visto, de esa necesidad también de ya no representar, como hoy pareciera que la política se trata de quién interpreta mejor a esa descentralidad y no su propio protagonismo, su propia presencia. Bueno, contanos un poco cómo nace y de qué trata este libro. Bueno, sí, gran parte de lo que has dicho no solamente está atravesado y atravesando las indagaciones que hemos estado realizando, como decías al comienzo, yo soy de la Universidad Nacional José C. Paz, mi formación originaria es de la Universidad de Buenos Aires, ahí sigo dando clases, pero hay algo que ha generado en mí y en muchos otros colegas también este movimiento. Ya hace casi 10 años que estoy dando clases en José C. Paz. Para quien no lo ubique geográficamente, es tercer cordón del conurbano, y que incluso tiene una sede, que es la que estoy actualmente, en González Catán, que también es tercer cordón. Es decir, hay algo de esa instancia cuasi fronteriza, que ha generado no solamente cuestiones que tienen que ver con
cosas que aparecen en nuestras materias. De hecho, bueno, hablaste de la conquista del desierto y hiciste algunas aseveraciones o evocaciones que nos convocan a poder pensar los textos casi fundamentales del siglo XIX, ¿no? Estamos viendo con los estudiantes Facundo, Martín Fierro, pero también los textos de Mansilla. Digo, hay algo ahí en torno a poder pensar las fronteras como parte constitutiva de una nación que se configura justamente como bien decías, en una suerte de abjuración, digamos, ¿no? de lo periférico. Bueno, uno puede decir que de todas formas es una forma de configuración general de todo Estado, digamos, ¿no? El nosotros y los otros, el centro y la periferia, pero en este caso con una singularidad y que tiene que ver con que esa periferia, primero no deja de acosar a ese centro, ¿no? Esa sombra terrible, podemos decir, no solamente del Facundo, sino de la multitud, ¿no? De aquello que puede poner en jaque todo orden, y que particularmente en nuestra geografía, en los conurbanos, se da también una singularidad, porque el conurbano o los conurbanos, como nos interesa pensar también a nosotros y a nosotras, es decir, algo de lo conurbano como un tono, como un modo de pensamiento, uno puede decir que es abjurado, ¿no? No solamente porque de alguna manera es aquello que el centro no puede incorporar a su propia habitualidad sígnica cultural, sino porque efectivamente hay una potencia, ¿no? Y ahí es donde interesa meternos, es decir, en la potencia de lo periférico, de lo conurbano como tal, ¿no? Y lejos de ello, hacer, como también se han hecho, que son otras formas de fetiche, o la reivindicación romántica, o la propia estigmatización, o este gesto más contemporáneo que tiene que ver con resaltar curiosidades, digamos, ¿no? Un trabajo hermoso que hace Pedro Saborido, de Walking Conurban, gente que está trabajando muy bien, pero que no deja de dar cuenta de cierta curiosidad y singularidad, sacándole a lo periférico en general, y a lo conurbano en particular en este caso, su potencia enunciativa, que es una potencia del desheredado, del resto, del desechado en muchos sentidos, de lo visible, ¿no? Es aquello que no puede ser visto si no es sobreexpuesto o subexpuesto, diría algún autor por allí. Bueno, ¿por qué no recuperar allí un orden de pensamiento y de mirada, de configuración sígnica, que es la que es como de alguna manera impone el orden de aquello que está fuera de vista, aquello que puede poner en jaque a ese orden central o a ese orden centralizado. Desde allí estamos trabajando, desde allí salió este libro, un libro que, como bien decía, fue coeditado por la editorial de la universidad, y una editorial independiente, llamémosle, digo, yo independiente, es una editorial que emerge en el 2001, digamos, Milena Cacerola, pero me parece esa apuesta también intersticial entre lo institucional y aquello que pugna por instituir un orden, como puede ser las formas editoriales también independientes, tenía sentido también en esta propuesta, digamos, ¿no? Bueno, en principio, por allí agradecerte también la invitación. Sí, vos sabés que me vienen un montón de cosas a la cabeza, que me imagino la audiencia también, de imágenes, ¿no? Que representan esto de la periferia del centro y de lo colonial frente a esta amenaza. Me viene, por ejemplo, Juego de Tronos, ¿no? Y toda la ciencia ficción y toda esta mitología que se arma en relación a la frontera y al que está fuera y viene a invadirnos, a esos orcos también del Señor de los Anillos. Hay mucha mitología alrededor de esto y bueno, y hemos hablado mucho acá de Kush y de esta necesidad, digo, más allá de la amenaza al orden, hay una necesidad de un orden posible que creo que en algún punto, imagino que lo abordan también, el peronismo ha construido en algún momento, y lo ha perdido en muchos otros, esa síntesis de poder construir una salud, ¿no? Decía Kush, que no es posible la salud en América si no se incorpora, si no se busca que esto esté, digamos, afianzado, que
que la identidad americana tenga presencia, irrumpa y sea presente, no solo representado. No sé cómo se imagina esa posibilidad de intercambio hoy en un sistema, en un modelo que se ha impuesto en Argentina, que parece proponer un transhumanismo ya definitivo hacia esa imagen colonial, ¿no? Bueno, sí, sí, totalmente. Bueno, Kush, por supuesto, aparece como una configuración ahí conceptual fundamental, porque de hecho va más allá de lo conceptual e incorpora los cuerpos y el territorio, Mm. ¿no? Pensamiento, cuerpo y territorio allí es un todo indisociado, y que particularmente uno puede allí imaginar que las universidades del conurbano, digo, por decir algún tipo de experiencia que la nuestra, pero que puede expandirse a otros territorios, que tiene que ver con algo del orden de un pensamiento universal o universalista, como es toda universidad, en el marco singular, territorializado y corporalizado, como es el ámbito de lo periférico de las periferias. ¿No? Allí hay una potencia, nuevamente, donde aquello que intenta pensarlo del todo, ¿no? Que es algo que yo me di cuenta cuando hice el movimiento, digamos, ¿no? El movimiento del cuerpo, digamos, mi cuerpo. Yo hace 10 años que viajo en el San Martín, casi hora y media, y lejos de eso vivirlo como un pesar, para mí es una suerte de transformación, incluso hasta el propio trayecto, pero que tiene que ver con, de alguna manera, salir de lo que, incluso en mi caso, en mi formación y trabajo actual en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, he evidenciado, y es que la UBA, por ejemplo, por decir universidades centrales, que puede ser la Universidad de Córdoba, piensan sin territorio y sin cuerpo, ¿no? Son las tesis, los proyectos de investigación y demás son proyectos que interesan, digo en términos personales Ujú. y de grupos de investigación que he circulado, temas que interesan porque quizás son tan vacantes dentro del marco de las ciencias sociales contemporáneas o porque a alguien le llamó la atención. Ahora, lejos de eso, en las universidades del conurbano, lo tematizable, lo conversable, lo proyectable está íntimamente asociado con esto que decís, que es efectivamente con un territorio que manda y además entorpece y manda en un mismo registro. Digo esto porque me hace acordar que de hecho el libro que he escrito y que hemos escrito, porque en realidad es un libro como coral, digamos, yo lo he configurado, pero aparecen muchas voces de estudiantes y de colegas. Un estudiante había hablado o había armado un manifiesto del barro, en un momento que habíamos estado trabajando sobre los manifiestos universitarios, evocando el manifiesto cordobés, justamente, bueno, la Universidad de Córdoba de 1918, dijimos, bueno, escribamos manifiestos en las universidades del conurbano, y un estudiante escribió el manifiesto del barro, ¿no? Y él dijo, somos barro, incluso trayendo el manifiesto antropófago Claro. del modernismo brasileño de los años 20, dice, somos barro. ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, somos barro porque nos cuesta salir de nuestras casas cuando llueve, el barro obviamente interfiere en nuestra vida cotidiana, queremos que haya asfalto, digamos, somos barro, pero a la vez el barro es el espacio de la creación. Esa dificultad genera una apuesta a la creación, a inventar. Digo, con el barro se hacen casas, con el barro se hacen vasijas. ¿No? Esa metáfora surgió del propio estudiante, digamos, ¿no? Este doble movimiento trágico entre lo que dificulta y en esa dificultad aparece la potencia de construir algo nuevo. Y le sumamos algo más, y es las patas en el barro, o las patas en la fuente puede ser. Las patas en el barro, es decir, aquel que está parado, ¿no? En un lugar específico y que está en medio de una situación. Ahí la idea de la situación, es decir, estar en situación. Me parece que hay ciertos espacios, incluso en este caso los periféricos, los no tan vistos o los mal vistos, y ahí hay un juego también entre lo que es mal visto por los medios de comunicación. José Cepaz siempre es vista como un espacio de violencia, de narcotráfico, nunca nada bueno sucede ni en José Cepaz ni en González Catán. Sin embargo, en esos lugares, no solamente hay que verlos de vuelta, hay que mejorar el ojo para verlos de vuelta, porque han sido mal vistos históricamente, sino que allí anida, entendemos nosotros, nuevamente, una forma de pensamiento periférico, porque también es llamativo, ¿no? La periferia puede ser vista desde un lugar denostable, ¿no? Las hablas de la periferia, o
también en cierto registro más contemporáneo y más canchero, ¿no? Un pensamiento periférico, ¿no? que explore otras formas, si se quiere, de interrogación contemporánea, ¿no? Bueno, el pensamiento periférico emerge en lo periférico, y en la periferia. Simplemente tiene que ser mejor visto incluso por los propios habitantes y gente que circula por la periferia. Bueno, al peronismo, efectivamente, hay allí una sombra terrible. Nosotros nos interesa pensar esa figura, ¿no? Esa otredad que insiste, y que lejos nuevamente, de generar una propuesta reivindicatoria, digamos, como diría, che, no somos tan mal vistos, no somos tan malos como se nos muestra, sino decir, lejos de eso, aquí anida un nuevo horizonte de pensamiento. Perdón si pongo ahí medio teórico conceptual, digo, pero hay algunas figuras que me parecen interesantes recuperar. Hay un texto que trabajamos de Nicolás Casullo que habla sobre los tiempos utópicos, ¿no? Y que justamente habla de las utopías disidentes, ¿no? Como que la posibilidad de pensar un orden nuevo a partir de aquello, ¿sí?, que es abjurado. En lo abjurado aparece la posibilidad de pensar el orden nuevo, y allí hay otras dos figuras que se me vienen a la memoria en función de cosas que hemos estado trabajando, y una es la idea del compost, ¿no? El compost como aquello que se compone de restos, de los desechos, y lejos de esos desechos ocupar un nuevo lugar, si se quiere, reutilizable, componen la más rica tierra posible. Es decir, el desecho está en germen, en el desecho, en aquello desechado, está en germen, ¿sí?, lo más rico posible, lo más nutritivo. Y que de hecho, bueno, nos aparece también un legado para pensar eso, que es el propio Horacio González, digamos, con sus textos Restos Pampeanos, ¿no? Es decir, buscar en aquellos textos y aquellos autores que han sido relegados, no simplemente un gesto reivindicatorio y curioso de tesis doctoral que recupera lo no disto, lo maldito, sino encontrar en lo maldito lo que salva al todo, digamos, ¿no? Allí están, nosotros decimos, en el conurbano. O sea, las preguntas se hacen en el lugar donde no están las respuestas, y las respuestas se las ubica en lugares donde efectivamente no se le da la atención necesaria en términos de sus formas de ser preguntadas. Bueno, en esa trama no me quiero enreverar ni tomar mayor la palabra, pero en esa trama, digamos, de trastoques, digamos, conceptuales, pero que evidentemente son territoriales y corporales, es que intentamos pensar. Nos quedan unos minutitos y además te tenemos que dejar. Sabemos que estás en actividad, en plena actividad, y te agradecemos muchísimo este ratito. Los poquitos minutos, te iba a preguntar precisamente sobre eso, sobre la tensión. Nos gusta provocar a los sociólogos en eso porque no les gusta mucho arriesgar hipótesis sobre el presente y el futuro. Pero lo hablábamos con María Pía López el otro día también, y recordaba esa conversación, esa discusión que tenía Horacio González con el colectivo Situaciones allá por el 2001 sobre esa necesidad que teníamos muchos, y seguimos teniendo algunos, de ver lo nuevo, y esa cautela que ponía Horacio en, bueno, guarda con lo nuevo, vamos a ver qué hay para compostar precisamente. Pero para cierre, ¿ves algo en estos nuevos modos de expresión, de lo periférico? ¿Ves algo que te genera alguna expectativa de que crezca, de que haya un relevo político en relación a esto que estamos planteando, de la periferia al centro, ese modelo? Sinceramente sí. De hecho, cuando no estoy en la universidad creo que no, y cuando entro acá y entro a las aulas, entiendo que sí. Y ahí pienso también en otra referencia a Horacio González, que él también escribió la filosofía de la conspiración, ¿no? Un texto que justamente recupera la idea de pensar lo político justamente en lo oculto, bajo tierra, en el underground, digamos, ¿no? Lo nuevo se está gestando no a la luz del día, sino bajo formas conspiratorias o confabúlicas. Se está fabulando nuevas formas. Bueno, obviamente es algo largo para pensar, digo, pero claramente es un momento también de cambio generacional, sin duda. Y por caso hubo elecciones
centro de estudiantes en las últimas semanas, y por ejemplo la FADU, que es una de las facultades más elitistas, llamémosle, ganó una expresión filoperonista, llamémosle, después de 50 años. Es decir, que el piberío esté allí recuperando viejas discusiones, viejas que no son tan viejas y que de alguna manera se reactualizan en su propio discurrir, me parece que allí yo veo algo que se anida. Si estoy diciendo centro de estudiantes es porque no estoy viendo claramente en la escena contemporánea más directa, pero creo que también las universidades del conurbano, en ese adentro afuera, en esa institucionalidad instituyente, podemos decir, que tienen, son, me parece, incluso las trincheras, los fortines, ¿no? Si antes hablaste de la conquista del desierto, si antes los fortines eran, digamos, de una manera el gesto pseudo civilizatorio que intentaba conquistar la barbarie, bueno, aquí las universidades de conurbanos son para mí fortines, donde anida, o debe anidar, efectivamente, no por obra y gracia de su presencia, sino porque allí todavía no han expresado lo que tienen por expresar. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, en UNPAS tenemos una sola primera graduada en la licenciatura en medios audiovisuales, y se vienen muchos y muchas más. Me parece que cuando ellos sean los docentes, como bien le digo a ellos y a ellas, los que han nacido en esas tierras, yo soy de La Plata, hincha del Lobo, mi gesto de periferia está asociado más a Berisso y a los frigoríficos de La Plata. Cuando ellos sean los docentes, ahí sin duda va a emerger otra cosa. Igual entiendo que tu pregunta venía algo más si se quiere, más coyuntural. En ese sentido, son tiempos para mí de conspiración, son tiempos de seguir fortaleciendo lo existente en esta clave, ¿no? En esta clave mixturada de mejunjes y de barrosidades, ¿no? De escenas neobarrosas, diría un Perlonger, sumado a Alexa Lima. Bueno, apostaría ahí. No veo con claridad muy cercanamente nada que efectivamente pueda conmover. Sí, hay expresiones, lo hemos hablado, gente como Ciudad Futura o cosas que ustedes están haciendo por allí que sin duda expresan algo de ese cambio, pero hay algo también, un cambio generacional que creo que anida también las universidades periféricas, ¿no? Ha puesto allí. Seba, se nos termina justo la llamada también porque habíamos continuado una llamada. Te agradecemos infinitamente este rato y seguro que volvemos a charlar porque nos quedaron un montón de preguntas, de temas para hablar, ¿eh? Cuando gusten, compañeros, compañeras. Placer fue mío. Gracias, un abrazo. Sebastián Russo conversaba con nosotros aquí en Tenemos Otro Plan. Queda, como ustedes saben, estas llamadas, estas entrevistas y todos estos segmentos, los episodios de Tenemos Otro Plan en nuestro canal de YouTube, donde los pueden escuchar y seguir y volver a escuchar y compartir con otros también. Como no, darles me gusta, suscribirse a nuestro canal y hacer un aporte a nuestra cooperativa para sostener estos espacios de comunicación comunitaria que hoy no tienen el apoyo que en algún momento inspiró y conspiró con nosotros para poder llevar adelante tareas que, bueno, el mercado no le interesa. Lo podés hacer también a nuestro alias, cooperativa.viaraba, todo con B corta. Ahí te suscribís o en nuestra página unaradio.org.ar. Ya venimos.